Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Nombre del alumno Ángel Cano Galván. Número de matrícula 22010471. Nombre del reto suspensión, rescisión o terminación laboral. Nombre del módulo Derecho Laboral Individual. Licenciatura en Derecho. Nombre del asesor maestra Carelia Hernández Arteaga. Caso número 1. Con relación al caso de la fémina de nombre Marta Maya Ramírez, empleada de la empresa Arcilla SPR de RL y quien actualmente se desempeña como ayudante general de campo, quien tiene firmado un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado de fecha junio 2020, el día de hoy 19 de julio del 2021, presenta ante el Departamento de Recursos Humanos de la empresa su renuncia bajo protesta bajo las siguientes condiciones. Ella presenta un escrito en el cual señala que por su propio derecho presenta la formal renuncia con carácter de irrevocable. Asimismo, indica que ingresó en junio del 2020 desempeñando una actividad y a últimas fechas el puesto de ayudante general, con un salario de 160 pesos con 70 centavos y una jornada de trabajo comprendida de las 8 a las 17 horas de lunes a viernes y una hora de descanso, y los sábados de 9 a 15 horas, constituyéndose el domingo, por lo tanto, como su día de descanso. Y obedeciendo a eso, su renuncia por razones de índole personal, siendo voluntaria y por así convenir a sus propios intereses. Asimismo, reconoce que la empresa no le tiene ningún adeudo. Entonces, una vez analizado este caso, nosotros podemos identificar, así de simple, que es una terminación de las relaciones laborales, derivado de ese análisis practicado a la renuncia presentada por la C. Marta Maya Ramírez, donde ella personalmente presenta mediante ese escrito el deseo y solicitud de renunciar de manera voluntaria a la empresa. Lo más recomendable, ¿sí?, es identificar, de acuerdo a lo que señala el artículo 53, si es realmente una terminación de las relaciones laborales sin causa o sin causa justificada de las relaciones laborales, de acuerdo a lo que señala la fracción primera, que dice que debe de haber un mutuo consentimiento entre las partes. Esto se establece en la Ley Federal del Trabajo. Por lo que respecta al pago de alguna prestación que se hubiese señalado en el contrato individual de trabajo, será obligación de la empresa realizar un análisis que les permita verificar si efectivamente no existe ninguna obligación de alguna prestación que se le haya olvidado pagarle a la trabajadora y que por ahí haya quedado pendiente, de acuerdo a lo que establece el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, independientemente de lo señalado en el escrito por la C. Marta Maya Ramírez. Es lo ideal y por lo tanto se quita y no se puede generar así ningún tipo de conflicto. Por lo que respecta al caso número 2, en donde se indica que el Consejo de Salubridad General de Gobierno Federal de México publicó el pasado 15 de julio del 2021 en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria en la que la pandemia es una enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, o mejor conocido como COVID-19, como contingencia sanitaria que implica la paralización de las labores del sector textil en México. Una vez realizada dicha declaratoria, podemos preguntarnos qué sucede cuando las labores y los sueldos de los empleados de la empresa Arcos Textiles de México SADCB, que tienen firmado un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado de fecha 5 de marzo del 2009. Bien, derivado de ese análisis, los hechos que se muestran en esa declaratoria del sector salud y por supuesto de toda la información recabada y proporcionada por las entidades gubernamentales, así como lo que señala la Ley Federal del Trabajo en el artículo 42, este caso podemos determinar que es una suspensión de las relaciones laborales entre la empresa Arcos Textiles de México SADCB y los trabajadores, de acuerdo a lo que señala nuevamente, como indiqué, el artículo 42, en el que se indica que son causas de suspensión laboral
de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y para el patrón en la fracción primera, la enfermedad de un trabajador y derivado de esa declaratoria en donde el sector salud indica los riesgos sanitarios que representa, este tipo de contrato se puede determinar que es una suspensión de las relaciones laborales. Pues asimismo, en la fracción quinta, el incumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos abriga la posibilidad de que el trabajador no tenga responsabilidad y que por lo pronto tampoco la obligación del patrón. Sin embargo, en ese tenor, muchas empresas llevaron a cabo mediaciones entre sus trabajadores y ellos mismos para determinar que por departamentos en algunas empresas se realizaran actividades de manera salteada o en algunos casos algunos trabajadores estuvieron haciendo trabajo en casa o como se le denominó home office, ¿sí? Esto con la finalidad de no afectar los intereses de la economía familiar, mantener un equilibrio que permita que todos tengamos esa estabilidad. Por lo que respecta al caso número 3, donde Armando Rosas Morales, empleado de la empresa Arcilla SPR de RL, finca agrícola que produce y comercializa zarzamora, en la cual se desempeña como cortador de fruta, el cual tiene un contrato firmado, un contrato individual de trabajo por temporada de junio a diciembre del 2021, tiempo en el que dura la temporada del corte de la zarzamora. En el caso, el empleado no se ha presentado a trabajar desde julio del 2021, sin notificar y o justificar ante la empresa el motivo de sus ausencias, hasta el día de hoy, 19 de junio 2021. Por lo tanto, el gerente general de la empresa ha levantado las actas administrativas por instancias que corresponden y el día de hoy, 19, se ha presentado en el domicilio del empleado para notificarle su despido, aviso que es recibido por el mismo trabajador. En ese sentido, y después de practicar esa lectura y la concatenación con la ley, ¿sí?, podemos determinar que esta es una rescisión de las relaciones laborales entre Arcilla SPR DRL y el trabajador. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que señala la Ley Federal del Trabajo en el artículo 46, son causas de rescisión de las relaciones laborales, el patrón y el trabajador podrán rescindir en cualquier momento esa relación de trabajo por causas justificadas sin incurrir en responsabilidad, así como de lo que señala el artículo 47, fracción décima, en donde se indica que cuando el trabajador tiene más de 3 faltas o de inasistencias en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada, por otra parte, recordemos que la Constitución Política designa la libertad que el trabajador tiene para elegir la actividad laboral a la que se dedique. Sin embargo, también habla de las obligaciones que éste asume con el patrón, de acuerdo a lo que establecen en el artículo 132 y 133, en donde se señalan las obligaciones del patrón y por lo que respecta al 134 y 135, las obligaciones de los trabajadores y que están señalados en la Constitución. En el momento que es contratado, por lo tanto, en este caso, el trabajador incumple con sus obligaciones, por lo que el patrón está en su entera libertad de determinar una rescisión de las relaciones laborales. Concluyendo, en la actualidad en la mayoría de los centros laborales existe un sinfín de situaciones que provocan condiciones por demás difíciles o que generan conflictos y que generalmente se suscitan en el desempeño de las actividades de los trabajadores. En muchos de los casos pareciera que se llevan a cabo las contrataciones de manera individual y de manera inadecuada mediante un contrato individual, ese documento que señala tanto los derechos como las obligaciones que las partes que participan en el acto jurídico llamado contratación de personal, ¿sí?, deben cumplir. Debemos recordar que este acto jurídico está tipificado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo quinto.
En ese sentido, recordemos también que nuestra Carta Magna emana la Ley Federal del Trabajo del artículo 123, ¿sí? Y por lo tanto, debemos de tener cuidado con la responsabilidad de nuestro trabajo y el cumplimiento de esto. Muchas gracias.